Hola, eh, vamos a continuar con probabilidad. Y bueno, ahora sí vamos a entrar propiamente a la probabilidad. Entonces, la definición clásica de probabilidad es que si tenemos un espacio muestral S, eh, digamos S, ¿no? S tiene n elementos y yo considero el evento A. En el evento A hay n elementos. Entonces, la probabilidad del evento A va a ser el número de elementos en A entre el número de elementos en S. Esto a veces se define como el número de casos favorables entre el número de casos totales. Esta es la definición clásica. Eh, Alguna vez oí a un profesor de la Universidad de Harvard, esa muy popofona, que decía que esta es la definición ingenua de probabilidad y bueno, pues pienso que sí es medio ingenua porque es muy difícil que todos los eventos tengan la misma probabilidad. Entonces, solamente en este caso, en el caso en que todos tienen la misma probabilidad, esto es cierto. En otros casos, pues no lo va a ser. Bueno, pero bueno, vamos a manejar esta definición y entonces se tiene que la probabilidad de un evento A siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Cuándo es 0? Cuando A coincide con el conjunto vacío. Si no hay ningún caso favorable, pues la probabilidad es 0. Y por otro lado, si el espacio de eventos coincide con el espacio muestral, pues va a ser 1. Entonces, aquí pues tendríamos el evento imposible, un evento imposible, y en este caso pues tendríamos un evento seguro, o sea, un evento en donde no hay azar. Entonces, en cualquier otro caso, la probabilidad siempre debe de estar entre 0 y 1. Entonces, si hay probabilidades mayores que 1, bueno, en realidad no son probabilidades, hay algún error allí. Si tenemos probabilidades negativas, pues también eso es un error, entonces eso es imposible. Esto siempre lo tenemos que verificar. Entonces, a ver, un caso muy simple es saber cuál es la probabilidad del evento A que consiste en el experimento de echar un volado y A va a ser el caso de que caiga, por ejemplo, águila. Bueno, pues esto es algo muy fácil. El espacio muestral para un volado es Sol y águila, mientras que el espacio del evento es solamente águila. Entonces, aquí tenemos que n vale 1 y n mayúscula vale 2. Entonces, la probabilidad de A, o sea, de que caiga águila es 1 de 2, un medio. ¿Sí? Entonces, bueno, esto está muy simple. Igual podríamos hablar de cuál es la probabilidad de que si A es el sacar una carta de la baraja y queremos el evento de que sea sacar un corazón. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, pues los casos favorables, ¿cuántas cartas hay que tengan corazón? Hay 13. ¿Cuántas son la totalidad de cartas? Son 52.
Y entonces, pues bueno, estos son 13/52, o sea, un cuarto, ¿no? Entonces, estos son los casos fáciles. Casos más difíciles obviamente requieren de que sepamos los números involucrados, sepamos contar todos, todos los elementos de un espacio de eventos. Entonces, voy a poner un ejemplo un poco más elaborado. Entonces, digamos que se tienen tres libros de matemáticas, se tienen dos libros de física y se tiene un libro de química. Pues bueno, normalmente estos pues los tendríamos en un librero, pero ahora con, con esto de que todo es virtual, a lo mejor los libros están en la computadora en formato PDF, bueno, no importa. Eh, Aquí tenemos estos libros y entonces lo que queremos saber es eh, si se ponen todos los libros uno después del otro, seguiditos. Son 3 5 6 1 2 3 4 5 6 ya puse más. Ok, bueno, entonces son 6 libros. ¿Cuál es la probabilidad del evento A? Que consiste en que eh, los libros de física estén juntos. Pues, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda? Entonces, primero vamos a examinar un poco eh, el problema general. ¿Qué sucede en este caso? Por ejemplo, yo tengo, para este ejemplo, están los libros. A ver, los voy a poner así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, tres de ellos son de matemáticas, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Dos de ellos son de física, puede ser este y este. Uno de ellos es de química. Bueno, aquí se me ocurrió este arreglo, pero puedo tener cualquier otra combinación. Entonces, ¿de cuántas formas se pueden acomodar estos libros? ¿Cuántas maneras diferentes? Bueno, son 6 libros y de estos 6 libros, si lo que me interesa es ver que los libros, por ejemplo, los de física en este caso, estén juntos, también podrían ser los de matemáticas, por ejemplo. Bueno, pues de cuántas formas se pueden acomodar los libros en arreglos diferentes. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos a contar cómo, por ejemplo, si yo tengo este libro de matemáticas y luego tengo acá otro libro de matemáticas, el uno y el 2 y luego el libro 3. Esto puede ser diferente a que aquí, aunque los tres sean de matemáticas, este sea el 2, este sea el uno y este sea el 3, ¿verdad? Y también con los de física, bueno, aunque en los de física solo tengo dos diferentes y en los de química solo tengo uno, entonces allí no hay ningún problema, no hay combinaciones. Pero bueno, entonces, eh, primero tenemos que calcular cuántas combinaciones diferentes hay aquí. Acuérdense que teníamos una serie de reglas. Si los libros, en este caso, ¿no? Son libros, si los libros no los distinguíamos,
Entonces dividíamos entre el número de ellos, si los distinguíamos y si son diferentes, entonces no distinguimos entre el número de ellos. Entonces vamos a tener, aquí hay eh, seis libros y entonces hay 6 factorial, diferentes posiciones en que se pueden arreglar, lo cual, a ver si lo ponemos en la calculadora. ¿Dónde está? Aquí. Me da 720 formas diferentes en que se pueden acomodar, considerando esto, ¿no? Que aunque sean de matemáticas, son diferentes. Por ejemplo, puede suceder que este sea de álgebra, este sea de cálculo y este sea de estadística, ¿no? Entonces, ya son diferentes y entonces, aunque los tres sean de matemáticas, este arreglo es diferente de este. Si fueran indistinguibles, pues tendríamos algo diferente, pero en este caso pues, usamos el factorial. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues queremos que los libros de física estén juntos. Entonces, si queremos que los libros de física estén juntos, yo lo que voy a asumir es que los libros de física solo fueran como un libro. Este es el libro de física el 1 y este es el libro de física número 2. Podría ser que este sea de mecánica y este sea de termodinámica, ¿no? Pero bueno, son diferentes. Entonces, yo los voy a tratar como si estos fueran un solo libro. ¿Y cuántos libros me quedan? 3 de matemáticas y 1 de química. Me quedan 4. Si estos los trato como uno solo, es como si tuviera yo 5 libros diferentes. Entonces son 5 factorial y 5 factorial son 120. ¿No? Pero, y aquí está lo importante, además entre ellos yo puedo tener 2 órdenes diferentes. Entonces puedo tener primero el 2 y luego puedo tener el 1 y entonces estos ya son 2 órdenes diferentes. Entonces tengo 120, pero lo voy a multiplicar por, por 2, porque aquí tengo 2 órdenes diferentes en que puedo colocar los libros de física y entonces en total hay 240 diferentes combinaciones en los cuales los libros de física están juntos, ¿no? Entonces, bueno, son permutaciones, ¿no? Entonces, si tengo 240 de ellos, vamos a tener, ¿cuáles son los casos favorables? Son 240. ¿Cuáles son los casos totales? Pues ya los tenemos acá, son 720 y entonces la probabilidad es de 1/3. La probabilidad de que los libros de física estén juntos es de 1/3. Entonces contamos esto que dijimos, los casos favorables, los casos totales y los dividimos. Y entonces hay 240 casos favorables, hay 720 casos totales y entonces la división que me da 1/3, esta es la probabilidad de que los libros de física estén juntos. Entonces, es importante esto, saber cómo contar los casos favorables, los casos totales. Este ejemplo ya no estuvo tan simple, hay que saber encontrar estos números. Ahora, cuando tenemos casos o bueno, eventos y espacios muestrales, por ejemplo, aquí teníamos solamente números, quiero decir, eventos en donde teníamos, no había repetición. Si yo tomo un libro de física y lo acomodo, ya no lo puedo volver a acomodar en otro lugar. Puede haber eventos en donde sí haya repetición. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, se me ocurre
una placa de un coche, no sería en la Ciudad de México, sería en otro lugar en donde yo pueda colocar una letra y 3 números, para hacerlo simple. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, las letras, si no incluimos la ñ, porque la ñ nunca aparece en las placas, son 26. ¿Y cuántos números hay diferentes? Bueno, puede haber 10. Ahora, ojo, en este caso, si puede haber repetición, por decir, si yo tomo el 3, bueno, aquí también podría tomar el 3 y aquí también, entonces hay 10. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay 10 y aquí hay 10. Entonces va a ser 26 por 10 por 10 por 10. Y estos son 26.000. Pero si no puede haber repetición, y eso también es importante, bueno, entonces si no puede haber repetición, cuando yo coloque aquí un número, puede ser el 3, bueno, acá ya no puedo poner el 3, entonces aquí tengo 10 posibilidades, pero aquí ya solo me quedan 9 y aquí solo me quedan 8. Entonces voy a tener 26 acá, 26 por 10 por 9 por 8. ¿Y esto cuánto me da? Déjenme ver, son 26 por 18.720. Entonces, esto es el número de diferentes combinaciones que puedo tener. Aquí sí hay posibilidad de repetir números. Y aquí sí no se pueden repetir números. Claramente, pues va a haber menos casos acá. Entonces, siempre que, obviamente aquí no hubo necesidad de que desplegara todos los 26.000 diferentes casos, ¿no? Claro que no. Solamente con saber contarlos es suficiente. Y entonces, si yo quiero ver cuál es la posibilidad de que en el número de una placa no haya números repetidos, pues cuál es la probabilidad de que A es el evento de no hay números repetidos. Bueno, pues va a ser el número de casos favorables, 18.720, entre los casos totales, que son 26.000. Y esto, ¿cuánto me da? 0.72. Y la probabilidad, como ven, es mayor que 0, pero menor que 1. Si hubiéramos obtenido algo fuera de ese intervalo, obviamente estaríamos mal. Bueno, entonces aquí le vamos a dejar por el momento. Gracias por su atención.